Esta semana estaremos con Leire Arana. Con Leire compartiremos su experiencia revolucionando la educación matemática de su Ikastola, o sea, su escuela de Euskadi. Veremos que la pasión, la motivación y realmente nunca dejar de aprender son vitales. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Ya estamos aquí, una semana más, en el podcast de La Hora del Patio. Estoy aquí yo, como siempre, Pau Mateu, con Julia Escoda a mi lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy tenemos con nosotros a Leire, pero que no está aquí presencialmente con nosotros, que está en Mondragón, ¿no? Si lo digo bien, Leire. Sí. ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo he dicho bien? Sí, Arrasate le llamamos aquí, vale. Pero sí. Vale. Y porque es la primera vez que hacemos esta prueba, o sea, la primera vez que grabamos a distancia. Los que estáis solamente con audio no lo veréis, pero ya los que estáis con vídeo veréis que aquí hay una... Leire no está en el plato, básicamente. Y hoy, Leire, te presento rápidamente porque hoy será un podcast un poco distinto de lo que estamos acostumbrados, porque hablaremos mucho de tu experiencia como docente y como parte de la escuela, de la Ikastola, de hecho, pero creo que será muy interesante, ¿no? Vivir una experiencia, porque al final tú, Leire, eres física de formación, si lo digo bien. Sí. Y has sido, sobre todo, profesora de bachillerato y secundaria. Creo que sobre todo bachillerato, ¿verdad? O también has... Sí, durante muchos años, sobre todo bachillerato. Ahora entro más en secundaria, sí. Vale. En la ESO. Tanto de física como de matemáticas también, ¿no? Y entonces... Mecánica y electricidad y todas esas cosas, sí. Guay. Yo quería hablar contigo, Leire, porque yo Leire la conocí hace, no sé si hace 3 años o 2 años, Leire. Sí. O sea, me llamó la atención porque al final creo que en general todos vemos que la sociedad nos lleva a que las matemáticas tienen que transformar, ¿no?, la forma como las enseñamos, cómo se aprenden y en la escuela. Y tú muchas veces puedes llegar como docente a un centro y ver que hay cosas que se podrían hacer mejor en cómo se enseñan, y también puede ser que no que vayas a un centro y se enseñe mejor, sino que en tu propio centro tú veas que se podrían enseñar mejor las matemáticas, pero es algo difícil porque hay mucha gente que con toda la buena fe del mundo ha enseñado las matemáticas de una forma concreta durante muchos años, ¿no? Y esta transformación, yo cuando fui a Arizmendi, a la Ikastola donde tú trabajas, Leire, vi que había como un ambiente, es como difícil de definir, porque al final mi sensación era que el ambiente era con esta voluntad realmente de cambiar las matemáticas, y creo que es algo muy complicado porque, o sea, os pongo en contexto, Arizmendi tiene como 9 líneas, o sea, 9 clases distintas, 9 profesores de primero de primaria y de segundo, ¿no? Es un montón de maestros. Lo que pasa que es porque estamos en 3 pueblos, y en varios edificios, sí. Pero sí que intentáis ir todos a la una, ¿no? O sea, ¿no? La idea es que... Sí. Y esto yo creo que este intento de transformar vale la pena como hablar de ello, para que yo creo que vivir ¿no? O sea, aprender de la experiencia de los demás creo que es una muy buena forma de aprender. Y no, sí. Y entonces la idea... encantados de compartir, ¿eh? Qué guay. Si quieres, Leire, o sea, yo pensaba, ¿cómo estructurarlo? Empezamos como tus inicios como docente, porque al final entiendo que no siempre has tenido una visión de las matemáticas así como competencial, no manipulativa. Eso es algo que es un proceso que se sigue. Tú empezaste... Lo que pasa es que en mi caso tiene un detonante muy concreto, ¿eh? O sea, yo empecé hace casi 25 años trabajando de profesora, pues casi nada más acabar de la carrera, ¿no? Y efectivamente los primeros años estuve trabajando de profesora de bachillerato. Y sí que me ha tocado muchas veces dar matemáticas y, bueno, pues teníamos nuestros materiales y nuestros libros y así, y, bueno, pues un poco tiraba mucho de lo que yo había aprendido, ¿no? En unos primeros años. ¿Cómo definirías esta clase? O sea, este tipo de clase más transmisiva, entiendo, ¿o no? O sea, ¿cómo Sí, ¿no? Sí, totalmente. Vale. Además, en primero y en segundo de bachillerato aún es difícil, pensar con el freno de la selectividad, es muy difícil pensar. Claro, aquí en España tenemos, o sea, para si nos escucha, en final de bachillerato, ¿no?, cuando los alumnos tienen 17, 18 años, se hace un examen común para todo el mundo para entrar a la universidad. Y por lo tanto, los maestros y maestras profesores y profesores de bachillerato están muy focus en este examen. O sea, y es poco competencial. Y ¿no? es un examen que de momento no... De hecho, está empezando a cambiar, hay una propuesta al menos, pero sí que es verdad que es un examen poco competencial, muy resultadista, y que hay esta presión de preparar a los alumnos para sacar esta buena nota para poder entrar a la universidad que quieres entrar. O sea, para dar un poco. Entonces yo mis primeros 10 años más o menos estuve trabajando en ese tono, ¿no? Y sí que es verdad que en bachillerato todos los años me preguntaba, ¿no? Porque te encuentras
la población de estudiantes te encuentras un sector que tira muy bien con las matemáticas, que incluso las entiende bien, les encajan bien, pero siempre hay una parte de los grupos que ves que llevan años de sufrimiento, que realmente tienen una capacidad de razonamiento muy, 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 muy limitada y sobre todo el sufrimiento, la palabra es sufrimiento, no les gusta, no pueden con ellas, las intentan evitar. Entonces sí que tenía curiosidad, ¿no? Yo decía, ¿cuándo nacerá esto? ¿De dónde viene este momento? Pero eso, pues como tú decías, ¿no? Yo al principio era una profesora no muy crítica con el tema o no tenía mucha capacidad de crítica o de análisis de cómo se podían hacer las cosas. Pero en un momento, pues ya fui madre, que yo fui 3 veces, ¿no? Tengo tres chavales. Y yo creo que a mucha, o por lo menos cerca de mí veo a mucha gente que le ha pasado, ¿no? Que empiezas a revisitar toda la enseñanza y todo el proceso de aprendizaje a la vez, ¿no? A la vez que van creciendo tus críos. Y entonces yo me acerco a esta otra manera de ver las matemáticas a partir de eso, a partir de tener que ayudarle a mi hijo el mayor, pues porque en primero de primaria descubrimos que pues tal y como le planteaban las matemáticas, estaba muy en otra frecuencia, muy en otra onda y necesitaba otra manera de ver las matemáticas. Y ahí es cuando me pongo a investigar y a leer cosas. O sea, tu sensación es que tú necesitabas ayuda, ¿no? O sea, supongo que veías como que las estabas sufriendo ya en primero de primaria y dijiste, voy a, ¿no? Para mí fue un pequeño monstruo que se estaba despertando, ¿no? Ostras, va a pasar en mi casa. Ya. Y al principio me enfrentaba a ello con la idea de, bueno, yo soy profesora de mate, ya le ayudaré y ya me pondría con él, y no. Es algo que pasa, ¿no? Porque tú sabes sumar. O sea, esto es algo que yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, que yo sé sumar, por lo tanto voy a enseñarle a sumar. O sea, Claro. yo sé hacerlo. Es de matemáticas, ¿no? Claro, Ese es claro. Y luego te das cuenta de que no, de que es una historia de frecuencias, de que lo que tú le muestras por escrito no es significativo todavía, pues de que necesita otro tipo de aproximación. Esto ocurrió en mi excedencia. Yo estuve varios años de excedencia. Y a veces me da la impresión de que el día a día de los profesores no nos permite mucho esa práctica reflexiva, investigar, leer, mirar por aquí, mirar por allá, qué es lo que se está cociendo. Y a mí me coincidió que mis 7 años de excedencia, pues sí que tuve opción de leer, investigar y mirar, y de ahí nace todo esto, ¿eh? Es curioso. Claro, perdón, no, yo creo que sobre todo un poco nace, es que yo creo que es muy clave del tiempo, o sea, de tener tiempo y de que haya un detonante, ¿no? Que en tu caso fue pues ser madre, pero a lo mejor, que a lo mejor ya luego lo hablaremos más, ¿no? Pero para otros maestros a lo mejor el detonante has sido tú, que has llegado y has abierto las puertas a otra. O sea, al final yo creo que todo el mundo necesita hacer un clic de decir, ostras, espérate, que a lo mejor hay otras maneras, ¿no? ¿Y en qué te inspiras? Bueno, no, sí, perdón, que te he cortado. Además, antes de esos años, es que yo creo que, todos vamos madurando toda la vida, ¿no? Quería decir, yo antes me molestaba mucho, cuando era los primeros 10 años estos, la idea de tener que autoanalizarme tanto, tratar de mejorar. Siempre me molestaba mucho la idea de sentir que los profesores teníamos que estar continuamente cuestionándonos qué es lo que hacíamos, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que es que no hay otra manera. Tenemos que estar continuamente cuestionándonos qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Y eso también es un despertar en mi caso, ¿eh? Luego eso coincide en el espacio-tiempo con que los años estos en los que estaba yo de excedencia y luego vuelvo a trabajar, pues coincide que nuestra Icastola, tenemos, con el hecho de que en nuestra Icastola tenemos una dirección, pasamos a tener una dirección que apostaba un montón por la transformación pedagógica, que estaban a tope con ello. Estábamos construyendo un marco pedagógico que hoy en día le llamamos la pedagogía de la confianza. Estábamos construyendo las bases para el modelo de persona que creemos que necesitamos ser para afrontar este mundo. Entonces, todo este trabajo de investigación de la didáctica de las matemáticas coincide un poco en el tiempo con este otro trabajo que se estaba dando en la Icastola, ¿no? Entonces, eso y el hecho de que seamos una cooperativa, que somos una cooperativa de trabajadores y de padres, y estamos muy acostumbrados a la autogestión y a autogenerar las maneras en las que queremos hacer la enseñanza, yo creo que todo eso es la masa crítica que ha permitido que hayamos podido empezar andar este camino. Ya. Y una pregunta, Leire. En
con el audio, a ver, nos vamos pisando, espero que se escuche bien porque lo escuchamos tarde. Pero una pregunta, claro, vamos a ponernos como en situación. Tu hijo está en primero de primaria y le cuesta pues, lo que se hace en primero de primaria, supongo, pues el contaje, el pensamiento aditivo que comentamos con Laura en el primer podcast, con Laura Murera. ¿Y tú dónde buscas? O sea, ¿dónde buscas? O sea, tú dices, tengo que ayudarle, pero entonces buscas que a blogs... ¿Cómo se empieza, no? ¿Cómo se empieza? ¿Tú dónde te ¿Cómo se inspiras? empieza? Pues pajareando en Internet. Claro, gracias a Dios sí tenemos ese instrumento, ¿no? Entonces enseguida encuentras cosas interesantísimas que tienen que ver con María Antonia Canals y con Ángela Alsina y está el Enrich y hay páginas interesantísimas que te ofrecen cursos interesantísimos en los que vas redescubriendo las matemáticas y vas redescubriendo conceptos que jamás habías visto así. Yeah. Para mí misma es un redescubrimiento saber que la suma se puede hacer de tantas diferentes maneras, apoyadas por materiales más visuales, y de repente toda la matemática adquiere sentido en ese sentido. De repente ves que es mucho más intuitivo, que tira mucho más por la comprensión, que tira mucho más por verlo físicamente, y de repente te das cuenta que eso no solo sirve para mi hijo, sino que es importantísimo hacerlo así para con todos los chavales, ¿no? Parte de ahí, nuestro camino. Y aquí me salen dos dudas. La primera es un poco más como, vale, tú ves que hay diferentes formas, pero ¿cómo sabes que son buenas formas de enseñar matemáticas, ¿no? De aprender? Porque yo me imagino que yo me leo un blog y digo, qué buena idea, pero ¿quién me asegura? ¿No? ¿Cómo veo yo que esto es mejor para mi hijo o bueno, para los alumnos? Hombre, pues Entiendo, eso ¿no? nunca es una verdad absoluta. Aunque estemos Ya. hablando de matemáticas, no es ciencia absoluta. Y es verdad que algunas cosas funcionan mejor que otras, yo qué sé, pero es más, no se trata tanto de utilizar esta técnica o cuál técnica, sino es una cuestión de mirada, de cómo queremos que aprendan matemáticas nuestros chavales. Queremos que sea por medio de instrucciones cerradas, memorísticas, bueno, da igual que no entiendas, tú haces esto 20 veces que lo conseguirás, que es lo que se hacía con las restas y las sumas, multiplicaciones, o es la manera de ver la operación, de ver las cantidades, lo flexibles que son, cómo la misma cosa se puede hacer de diferentes maneras. Luego a algún chaval le encajará mejor las regletas, y a otro le encajará mejor los palillos, y a otro le encajará mejor yo que sé qué otro material. Pero es la manera de ver la numeración, las operaciones, es que pues claro, esto luego habrá que... Y luego además en los años me están dando la razón, porque resulta que lo que en un momento dado era una pequeña corriente de las matemáticas, o yo así lo veía, resulta que ya se está empezando a hablar en ese tono en muchos sitios. Incluso la ley ha venido a darnos la razón en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un poco el prueba-error, pero también basarte un poco en tu intuición. Y luego, insisto otra vez en que ayuda mucho el proceso que estábamos haciendo en la Ikastola, porque en la Ikastola estábamos haciendo un proceso en el que todo el profesorado estábamos empezando a ver la enseñanza de otra manera, estábamos empezando a entender a los chavales de otra manera, a entender pues, que viene cada chaval a las 9 de la mañana con su enfado de casa y no va a poder centrarse en la escuela hasta las 9. Es una manera más respetuosa de ver a los alumnos, la enseñanza y todo. Entonces, no sé, es como un puzzle que te va encajando. No te puedo dar datos porque no he hecho estudios, otros los han hecho por mi parte, aparte en vez de yo, pero sí que es como que todo encaja mejor. Pues claro que las operaciones no se deben hacer solo de una manera, claro que debemos ser muy flexibles a la hora de trabajar la numeración, debemos conectar la geometría y la medida con la numeración y Claro que sí, es que es por ahí, es mucho más lógico, mucho más respetuoso con cómo vemos el mundo con los mayores y cómo queremos que lo vean los niños, ¿no? No sé. Aquí yo creo que sí, a mí, no sé, me parece como interesante parar un momento de que creo que hay como un cambio entre que pues a lo mejor tú te das cuenta o lo ves y lees y investigas y todo, en el momento en que se transmite a todo el claustro, ¿no? O sea, en qué momento pasa de ser algo tuyo, por decir de una manera, a poder llevar todo este movimiento, ¿no? Me parece algo como realmente complejo de cómo se lleva a cabo, ¿no? Empieza con un hecho muy sensible. Yo me acerco con esta manera de ver las matemáticas a esta dirección, este equipo de dirección que os comento,
Y les digo, ostras, aquí hay un tema, al que tenemos que agarrarle. Me montan un equipo de profesores variado, pues gente de orientación de diferentes etapas, y hacemos una especie de formación, una especie de sesión de puesta en común de pues qué es lo que traía, cómo es lo que... Bueno, un momento de transmisión de información, ¿no? Y ellas también lo ven, y entonces empieza a partir de ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, Leire? O sea, ¿cómo lo ven? O sea, lo ven porque... Lo ven pues porque es que son, a veces parece que se necesitan teorías muy complejas y a veces son cosas muy simples, ¿no? Tú pones una resta de 74 menos 36, la planteas hacer como lo hacemos nosotros, con esa llevada que no sé si se pone arriba, se pone abajo, que si cortas el paquete, que si quitas el paquete de 10. La haces de 3 o 4 diferentes maneras con regletas o con la tabla del 100 o con palillos y eso ya se abre un mundo ahí, ¿eh? Ya, es un ejemplo, ¿no? O sea, sí, con ejemplos. Es un ejemplo simple, ¿eh? O Sí, la sí, misma sí. geometría, pasas de hablar de triángulos, círculos y cuadrados a propiedades, a jugar con las formas, a jugar con la lógica, a jugar con la medida, y es poner ejemplos muy concretos, ¿eh? O sea, es la pregunta de ¿qué os parece? ¿Que es por aquí? ¿Que es por la hoja de las 20 restas? Que además éramos puñeteros, ¿eh? Porque igual poníamos 4 sin llevada, pero el resto eran con llevada. Y teníamos a los Claro. pobres críos haciendo las 20 restas una detrás de otra. ¿Es por aquí o es por esta otra forma, de esta otra manera, en la que igual presentas las restas, pero las presentas en un contexto o en un juego, en un reto, y les das la posibilidad de hacerlo como ellos quieren? Yo he tenido la tabla de 100 en casa, en la cocina, porque, por ejemplo, la manera de restar con la tabla de 100, ¿no? Subiendo y bajando decenas, a uno de mis hijos le costaba un montón pasar a papel las restas, ¿no? Entonces, en un momento dado le decía, no escribas, vete a la tabla de 100, mira, y las hacía mucho más fácil, de una manera mucho más placentera. Y si todo eso lo incluyes también en juegos, de una manera lúdica, pues es que hay maneras muchísimo más divertidas, interesantes y constructivas, sobre todo, de hacer las matemáticas, ¿no? Entonces, eso los profesores lo ven enseguida, porque también te das cuenta de que hay un mundo que no ha sido descubierto, que está ahí y no se ha descubierto. Igual que yo lo he descubierto, pasa algo parecido en Cadena en Icastola, ¿no? Y pasa algo parecido en muchas Icastolas y en muchos centros, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. bueno, pues en ese efecto cadena estamos, ¿no? Y yo entiendo también que debe haber un momento, ¿no? Porque yo creo que al principio debes como, bueno, entre todos los maestros confiar en que esto será una buena propuesta o será una buena opción, pero debe haber algún momento que pasa algo que dices, toma, o sea, lo hicimos bien, ¿no? O sea, realmente ahora ya no es que confío en eso, sino que me lo creo de verdad, ¿no? Que a lo mejor al principio apuestas y Sí. entiendo que lo ves con los alumnos, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, bueno, todavía yo considero que yo tengo ganas de ver datos históricos, ¿no? Comparativos y así. Pero sí, hoy en día, y sobre todo a partir del momento en el que ya veo que esto ya se está generalizando, que es una corriente de ver las matemáticas y que ya hay materiales diferentes que plantean la misma manera de ver las matemáticas, pues sí, te das cuenta de que la apuesta es por ahí, ¿no? Más de una vez me he tenido que decir a mí misma qué bien que la apuesta es por ahí, ¿no? Claro. Sí. Vale, entonces, para seguir como con el hilo, digamos, de la historia, o sea, la Icastola, ¿no? El centro, la dirección del centro decide crear este grupo, donde tú formas parte también, como para replantear cómo enseñar las matemáticas en el centro y con lo que implica. Entiendo que aquí os planteáis, vale, o sea, aquí somos un grupo, no sé si erais 5 o 10, pero Sí, éramos unas tenemos 10 personas, sí. pues tenemos aquí profesores y maestros y ¿no? un montón de maestros. Tenemos que generar materiales para que puedan, ¿no? Porque al Pues final... mira, teníamos un libro de una editorial y empezamos por le llamamos la entresaca del libro. De Vale, qué se puede trabajar, o sea, siguiendo este libro, manteniendo este libro, qué se puede trabajar de aquella manera, de la otra manera. vale. Es verdad que en los primeros años nos centrábamos más en cómo hacer que los contenidos llegaran mejor, que fueran más comprensibles, que tuvieran apoyo físico. Es verdad que los primeros años enfocábamos por ahí, ¿no? No era tanto a nivel competencial, de razonamiento, resolución de Ya. problemas, era más eso, ¿no? ¿Cómo hacer que los algoritmos por escrito no sean tan terribles? ¿Cómo hacer que trabajar más el cálculo mental? Entonces, los primeros años íbamos por ahí un poco, ¿no? ¿Cómo integrar la geometría? Por ejemplo, la geometría es curioso cómo es siempre
la pobrecita que se quedaba la Una burbuja. En mayo, ¿no? Es En como mayo o en la junio. la geometría, con el juego que da la geometría. Bueno, pues era siempre la pequeñita que se daba para el final del tema, que si no había mucho tiempo se quedaba sin dar, ¿no? Entonces, al principio el enfoque era ese en la Ikastola, cómo hacer que con lo que tenemos entre manos podamos hacer las cosas mejor. Entonces me acuerdo que empezamos por ese libro, ¿no? Pero a su vez generamos un sistema de formaciones y generamos un foro de matemáticas en el que había gente, como os he dicho antes, uno de los problemas de nuestra Ikastola es que somos varios edificios en 3 pueblos. Entonces, y en aquellos años, que estamos hablando del 2015-2016, lo de la videollamada existiría seguramente, pero para nada era como es hoy en día el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, funcionábamos mucho a través del foro de matemáticas, hacíamos formaciones sistemáticamente para que fuera pasando todo el profesorado y me acuerdo que esas formaciones las organizaba en plan, a ver, numeración y cálculo. Todas estas cosas se pueden hacer así, existe este algoritmo en abierto, este algoritmo que es más flexible, menos flexible, la tabla del 100, las regletas, los bloques del número. Íbamos pasando los bloques de contenidos que se llamaban entonces, los sentidos que se llaman ahora, uno a uno íbamos viendo las posibilidades de trabajar esos bloques de contenidos de otra manera, más respetuosa con los chavales, más respetuosa con los ritmos de aprendizaje de los chavales. Manipulativa, ¿no? Esta es manipulativa y demás. Empezamos por ahí, me acuerdo. O sea, aquí de momento... Era un esfuerzo titánico, claro. Bueno, y es tener horas, o sea, que estaba pensando, al final es apostar por ello, porque son horas de formación, es decidir que vamos a por ello, ¿no? Eso tiene que estar en la organización, tiene que estar incluido los planes en la planificación del año, tiene que estar agendado y organizado, sí, porque si no, no sale. Y conectando un poco con lo que comentaba Antón Aubanell en el podcast, creo que el pasado o hace 2 podcasts, no me acuerdo, que ya me pierdo la cuenta, Antón comentaba mucho la parte esta como de emocionarse matemáticamente, ¿no? Y él lo hablaba mucho como docentes tenemos que emocionarnos para que los alumnos se emocionen. Pero en un proceso de transformación de un claustro, o sea, de un conjunto de maestros, seguro que la transmisión esta de la motivación, o sea, tenemos que motivar a los compañeros para que quieran, ¿no? O para que estén más predispuestos a ver que esto es el cambio. Bueno, o sea, toda esta tarea de motivación, de pasión, o sea, esto lo vivisteis también, supongo, ¿no? Igual que en clase. No es fácil. Y ahí sí que hay gente con ritmos muy diferentes porque los profesores también se acercan a las matemáticas con experiencias muy diversas y muy diferentes. Y algunas traumáticas. El horizonte de cada uno, que también, esto lo cuenta también Jordi Deulofeu, así como con los alumnos puedes saber más o menos el horizonte del curso pasado y a partir del horizonte construir, con los docentes cada uno realmente tiene su horizonte que puede ser años de diferencia. O sea, claro. Sí. De hecho, muchas de las formaciones las empezamos con una tabla de doble entrada vivencial en la que les decía a cada uno que se pusiera en su sitio, ¿no? Qué resultados, qué experiencias has tenido con la matemática y si te gustaba o no. Y había gente que ni le gustaba ni tenía buena experiencia, que le gustaba pero tenía mala experiencia. Entonces, es también situarse ahí, ¿no? Y con los profesores es igual que con los alumnos, pues cada uno tiene su ritmo y unos se enganchan enseguida y otros no requieren su tiempo, pues bueno. Y ahí habíais introducido la parte esta que incluye ahora la ley, ¿no? Del sentido socioemocional de las matemáticas. Ahí está. Ya lo estabais introduciendo, ¿eh? Pues y un poquito, sí. Nos adelantamos a la ley. Qué guay. Sí, y luego, o sea, ya entiendo que al principio fue focalizado un poco en contenidos, ¿no? En cómo hacerlo más transparente, cómo hacerlo más vivencial, pero hubo un momento en que pasó algo, ¿no? Que empezasteis a ver las competencias, a ver algo más competencial. Pues ese mismo es un proceso de aprendizaje mío también. Pues a medida que vas leyendo 2 cosas, entras en el CTM, entras en el Enrich y ya te das cuenta que yo antes tenía una estructura de las matemáticas muy centrada en contenidos. Yo tenía, a veces les doy forma a las cosas en mi cabeza, ¿no? Entonces los contenidos estaban en un círculo y en mitad estaba la resolución de problemas. Yo entendía que la resolución de problemas, los contenidos apoyaban la resolución de problemas. Hasta ahí había llegado. Pero luego toda esta organización de pues, razonamiento, conexiones, comunicación, pensamiento computacional, pues todo eso me he ido acercando pues de la misma manera, leyendo y informándome y teniendo buenos colegas alrededor que me leen tal y me pasan tal información. Sí, es así, es muy autodidacta, mi historia. Y una pregunta. Yo esto sí que quiero
subrayar que me acerco con muchísima humildad. Yo no soy ni doctorada en didáctica de las matemáticas ni nada de eso. He leído un montón de cosas que me han ido encajando con mi intuición. El mundo ha ido apoyando mi intuición. Y probando también, ¿no? O sea, probándolo. Sí, probando. Y probando en casa y probando con los alumnos. Entonces, yo esto me acerco con muchísima humildad. Eso también lo quería subrayar, porque no quiero que la gente piense que aquí lo tengo todo resuelto. No, que voy aprendiendo y sigo aprendiendo poco a poco. Por supuesto. Y entonces, Leire, o sea, entiendo que, o sea, vale, a nivel la filosofía es una cosa, ¿no? Y vais buscando materiales que se adapten, o lo generáis vosotros materiales. O sea, me has dicho que la idea de que, ¿no?, que sacabais lo que podíais del libro de texto que teníais, y entiendo que un momento veis que... Sí, eso es. En un momento dado ya empezamos a generar nuestro propio sistema, nuestra propia estructura semanal para desarrollar las matemáticas. Y me acuerdo que hablábamos de unas sesiones de andamiaje, ¿no? Uh-huh. Y luego hablábamos de unas sesiones de juegos de mesa, pero juegos de mesa variados para trabajar diferentes cosas. Y hablábamos también de proponer retos cada X tiempo y bueno, pues en cada sitio y en cada edificio los iban articulando de diferente manera. Y luego me acuerdo también empezamos a hacer una especie de biblioteca de problemas, de resolución de problemas, pero desde un punto de vista desde un punto de vista más amplio que aquello de tengo 8 manzanas y me he comido 6, ¿no? Pues problemas abiertos, geométricos, lógicos, de lectura, pues de diferentes maneras, ¿no? Entonces me acuerdo que hicimos incluso un CITES porque mantened eso en la cabeza, diferentes 3 pueblos y 4 o 5 edificios, que es como mucha gente en marcha. Hicimos un CITES para compartir materiales y empezamos a construir estructuras para la clase de esa manera, de una manera un poco artesanal, la verdad. Brutal. Y yo tenía una pregunta también, como tampoco nos queda mucho tiempo, pero yo tenía una duda y es que, claro, todo esto empezó, como nos has dicho, en primaria o justamente cuando tu hijo estaba en primero de primaria y es verdad que a veces parece como que todos los algoritmos a lo mejor de la suma, de la resta son como a lo mejor, más sencillos se dice, o que el material es más obvio ponerlo en primaria o hay como más esta tradición, pero ¿esto también os ha hecho cambiar un poco la mirada en secundaria o en bachillerato? Claro, total, estamos en ello, estamos en ello. No hemos llegado a bachillerato todavía, pero vamos escalando poco a poco, sí. Y además, pues eso, otra vez, yo misma he tenido que ir descubriendo cosas que las sabía, pero no las había entendido bien, o que sí, es que es de verdad, y está siendo un proceso de descubrimiento, Ahora estamos en primero de secundaria, el año que viene entraremos en segundo de secundaria, y nosotras mismas, las profesoras que estamos en el tema, porque comemos juntas o nos vemos o lo que sea, y lo vamos comentando, esto y aquello, qué interesante. Sí, es un proceso de aprendizaje continuo respecto a la asignatura y más respecto a la gestión de clase. Yeah. Totalmente. Esa es otra dura y esa es otra gorda, de un tema potente. El ambiente competencial, ¿no? La gestión, no, lo que siempre dicen Laura Morera y Cecilia Calvo, que la gestión de actividades ricas, ¿no? La gestión es básica, puede ser una actividad brutal, que una mala gestión destroza la actividad y no es clave. Y de hecho, sí que llegas un momento a la conclusión de que lo principalmente importante es que el profesor esté empoderado. Que me da igual qué material tenga entre manos. Si es un profesor o profesora empoderado de la asignatura, de la gestión de clase y de la evaluación, que es otro tema importantísimo en este tema, bueno, pues y si es autoanalítico y autocrítico, o autoanalítica y autocrítica, pues no nos queda más que ir mejorando poco a poco. Y una pregunta, Leire, porque al final, así para terminar, la última pregunta, que ya nos vamos de tiempo, pero claro, entonces, ¿tú cómo has vivido? Porque al final es como, claro, yo cuando te conocí era pues hablando evidentemente de los materiales de Innovamat, porque y tú habías creado muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu sensación? Emocionalmente te diría, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu vivirlo, el tema de, ostras, pues esto me encaja, pues me he hecho una currada, ¿no? ¡Ping! Sideral. Porque siempre digo que a mí me encajó totalmente la manera de ver las matemáticas que encontré en vuestra compañía.
Genial. Sí, y ha sido un reconstruir sobre lo construido. Sí, y a partir de que, alguna vez lo hemos comentado además, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero yo digo esto, haber creado tantas cosas, no sé, pero al final es como, bueno, ves algo que tú has estado creando y luego, ¿no? Con el claustro y ves que realmente toda esa transformación, toda esta formación ha servido, o sea, no es que tiramos para atrás, ¿no? Sino que es construir sobre es apoyarlo. Claro, claro, sí que fue, pues eso, pues con los ríos, el afluente que se une al río, pues fue una cosa así, ¿no? Totalmente. Buena referencia. Qué Sí, guay. y ayudó mucho el que hubiéramos hecho este camino nosotros. Entonces, sí, en ese sentido, sí. Qué guay. Vale, qué Con bien. todo lo que tenemos para mejorar, ¿eh? Claro, claro. Hombre, sí, sí, El sí. camino, yo creo que No se acaba esto nunca. es lo que decías, ¿no? Es ser consciente de que el aprendizaje como docente es constante. Y esto no dejamos de repetirlo. Y Cecilia Calvo dice que en cada podcast que venga lo quiere decir. Dentro de un año vamos a volver a grabar un podcast contigo y ya verás que diremos muchas cosas distintas, seguro. No, pues bien, nosotros nos gusta siempre terminar un poco con un poco de resumen. Y yo al final lo que me he quedado hoy es un poco en que los cambios son difíciles, ¿no? Para empezar, un cambio es difícil y cuando implica mucha gente yo creo que es más difícil aún, pero que es importante estar estructurado, que haya un detonante, que haya pues, personas a lo mejor como tú que quieran como tirar todo este movimiento y apoyarse en un grupo de personas que vayan como tirando como todo este cambio que al final vemos en la escuela, bueno, y en la sociedad, ¿no? Sí, dedicarle los recursos necesarios, porque un cambio ya es difícil, ¿no? Dedicarle los recursos a hacer el cambio, creo que esto es... Es vital, es que si no, no se puede. Sí, sí, Y yo, y mi sitio ahí en esta historia no soy más que la caniquita que empieza el camino, ¿eh? O sea, La guspira que... mi importancia es muy relativa en este tema, ¿eh? Sí. Digo por lo que has dicho tú, Julia. Yo, sobre todo, me encanta ver a un equipo de profesores que tiene ganas de mejorar, que dicen, pues que se atreven a cuestionarse, ¿no? Y que no se sienten criticados o no sé, sino que sienten eso de que, pues es verdad, vamos a tirar por aquí, ¿no? Yo soy solo el detonante, ¿eh? Luego el resto me he encontrado tanto un equipo de dirección como un equipo de profesores que son una maravilla en ese sentido, ¿eh? Ya, esto siempre... Sí, brutal. Es lo más importante. Total. Qué guay. Vale, pues ahora solamente para acabar, la semana pasada lo hicimos así un poco, pero ahora ya lo queremos hacer como oficial. Vamos a hacer como una mini sección, ¿vale? Sí. La vamos a probar contigo. La vamos a llamar sección Aha Moment, que al final, para quien no lo sepa, es un poco, ¿no?, el momento en el que haces ajá, ¿no? En el que descubres algo o entiendes algo que a lo mejor antes no habías entendido. Y queremos hacerte como 3 preguntas muy rápidas, ¿vale? Venga. Una es tu momento aha moment, ¿no? O sea, ¿en algún momento te has encontrado, a lo mejor ahora más de mayor, de entender algo de matemáticas que te habían explicado antes y no lo habías entendido? Pues una es la resta y la otra es la raíz cuadrada. Y voy a subrayar la raíz cuadrada. El día que entendí lo bien puesto que estaba ese nombre, raíz cuadrada de 16, 14, cuando lo relacioné con un cuadrado y con la raíz, es que ese nombre está bien puesto, está muy bien puesto. Me acuerdo que me quedé así, ¡oh, qué fuerte! O con los números cuadrados, que sería como lo contrario, Los ¿no? números cuadrados. Cuando vi la tabla de multiplicar con las reglas de Cousinet y vi la diagonal hecha con cuadrados, dije, ¡oh, qué fuerte! O sea, porque sí. ¿Por qué decimos 2 al cuadrado? Porque es el cuadrado, ¿no? De lado... Es que qué bien, que alguien qué bien se imaginó los nombres de esos El tío de marketing de las matemáticas, ¿no? El tío que decide el nombre, o la tía, bien, ¿no? Lo hizo bien. Quien fuera. Qué guay, vale. El marketing, sí. Sí. La otra pregunta es, ¿tú cómo mejoras como docente? ¿Qué haces para mejorar como docente? Pues analizarme mucho las cosas que pasan en clase. A veces me encuentro pensando, ¿por qué he reaccionado así? ¿Por qué he respondido así a este chaval o a esta chavala? ¿Por qué me ha salido mal esta sesión? ¿Qué me ha salido mal? ¿Y por qué me ha salido bien? Porque a veces hago contentita también, ¿eh? Pero sí que soy un poco automachacas en ese sentido, ¿eh? Uh-huh. Y estoy aprendiendo a no ser destructiva en ese sentido, ¿eh? Estoy aprendiendo a entender pues, que ha pasado esto y a ver por qué ha sido. Y a ser constructiva, ¿no? Porque oportunidades. Si no, vives fatal, sí. Es lo que, ¿no? Detectar bien las oportunidades de aprendizaje también como docentes, ¿no? Que a veces, ¿no?, las intentamos generar en los alumnos y como docentes.
Qué guay. Vale, y por último, si tienes alguna anécdota, alguna cosa que te haya pasado en relación con la educación, con las clases, lo que sea, así breve, curiosa o algo que nos puedas explicar. Pues miles, cada día está lleno de anécdotas. Hoy mismo he tenido un par en clase. Pero sí que hay un día, es una tontada, ¿eh? Además no tiene nada que ver con las matemáticas. Era una formación con profesores. Era verano, llevaba unos pantalones así, ropa ligera, muy finita, y en eso que te emocionas con el metro cúbico y empiezas a agacharte y no sé qué, y se me rompió el pantalón, y se me rasgó por la parte de atrás y tuve que seguir la formación. Eras tú la formadora, ¿eh? No, sí, era yo la formadora, sí. Y era una formación larga de 3 horas y tuve que seguir con el pantalón rajado. Pues es el momento en el que, bueno, pues esto ha pasado y así tendremos la contingencia, ¿eh? Gestión de la contingencia. Bueno, la naturalidad, ¿no? De que, bueno, todos somos personas. Qué guay, pues. Un chaval me quería dividir las pizzas en una sesión de fracciones, me quería dividir las pizzas no así, sino así. Ah, en horizontal, como si fuera un bocata. No pasa igual, que a mí me toca el pan, a ti te toca el queso y el tomate y no voy a tu casa a cenar pizza. No me vale. También. Qué guay. Brutal. Vale, pues muchas gracias, Leire. O sea, realmente es un placer. Espero que los que han escuchado les haya servido como ejemplo, ¿no? Como inspiración para hacer esta transformación tan necesaria. Y espero que no sea la última vez que te invitemos al podcast, Leire. Qué guay. Muchas gracias por venir. Es un trabajo maravilloso. Es el oficio más bonito del mundo. Y mira, tenemos una manera de transformar el mundo, ayudar a transformar el mundo. Entonces, pues estoy encantada de colaborar. Siempre que sea en este camino. ¿Vale? Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Agur.